Nacido en la ciudad de Guatemala en 1976, Jorge de León es un artista cuya obra surge a partir de experiencias tanto propias como ajenas, tomando como principal inspiración imágenes de sucesos alrededor del mundo que visibilizan sus intereses en la sociedad moderna. El cuerpo de obra concebido por de León a lo largo de su carrera se alimenta de sí mismo al concebir un lenguaje cohesivo a partir de expresiones y medios que se complementan los unos a los otros. Empleando medios tradicionales como la pintura, la escultura y el dibujo como sustentos para otras expresiones como el video y sobre todo el performance, la obra del artista busca ser no solo un reflejo de su persona, sino del individuo dentro y fuera de los márgenes de la sociedad. Exhibida sobre todo a través de América y Europa, la obra del artista pertenece a colecciones institucionales como la del Museo Reina Sofía en Madrid, España, el Blanton Museum of Art en Austin, Texas, la Cádiz Foundation en San Francisco, California, el Centro de Arte Fundación Ortiz Gurdián en Nicaragua y la colección Sarur de Guadalajara. Actualmente se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, preparando una exposición individual que inaugurará el espacio permanente de la colección Sarur, así como una exposición colectiva en la cual participará como artista y curador invitado en la Galería Armada. Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Sé que estás agotado, sé que han sido días de mucho trabajo, pero me parecía muy importante que pudieras compartir tu experiencia, sobre todo, bueno, Guadalajara ya para ti ya es una ciudad familiar, ¿no? Ya, Casa. exactamente. Y Es la eso otra. es la otra casa. Pero me parece muy interesante el que puedas compartirnos tu experiencia, porque creo que tenemos una visión, digamos, clara, ¿no? Del contexto del arte contemporáneo y de sus artistas, sobre todo en el hemisferio norte, es decir, a partir de México hacia arriba, Estados Unidos, Europa, tal vez hasta algunos artistas asiáticos, etcétera, etcétera. Y curiosamente, a nuestros vecinos cercanos, Centroamérica, es un terreno en el que creo que hay un desconocimiento importante en cuanto a lo que es esa escena y la importancia que tiene, ¿no? Su visibilidad, los temas que reflejan, que nos incumben a todos, es decir, no estamos hablando de algo exclusivo de una sola región y que creo que es muy, muy importante el que podamos visibilizar, conocer y entender a nuestros vecinos del sur. Así es que, si te parece, podemos empezar con que nos presentes tu trabajo personal y de ahí partimos para hacer una pequeña charla y tratar de profundizar más al respecto. Bueno, esto no sé cómo le hago para que no se vea. O en un contexto muy general, crecí como en un lugar bastante marginal de la ciudad de Guatemala en los años 80. Guatemala vivía una crisis política muy fuerte. En ese momento teníamos la guerra civil más larga de América Latina, duró 36 años. Ahora sigue Colombia como con 50 años ya. Em, El espacio donde crecí, sí es, o sea, veía la clase media como clase alta, así de jodido estaba. Eh, ¿Qué más? Había mucha fuga de cerebros hacia Estados Unidos, se iban hacia a buscar el sueño americano. Parte de esa historia es mía también. Mi mamá se fue hacia Estados Unidos, nunca llegó, se quedó en México. Em, en fin, esos fueron los 80s. La firma de la paz fue en el año 1996. Cuando se firma la paz en Guatemala, lo que hace Estados Unidos es deportar a todos los guatemaltecos que estaban de ilegal, entre ellos miembros de pandillas de Los Ángeles, de Houston, de Nueva York, y se van a topar que en Guatemala habían maras. O sea, las maras eran grupos sociales eh, muy violentos, pero no organizados. O sea, como que estaban en grupos, pero no tenían un jefe definido y no tenían jerarquías. Cuando llegan las pandillas, llegan todos los deportados, los cholos, les decíamos nosotros,
sea, en algunas colonias era cholo visto, cholo muerto, barrios portado que llegaba y lo iban matando. Y en las colonias, en los barrios más o menos no tan pobres ni con tantas maras, ahí se asentaron. Se asentó la MS, la 18, el Waifes, otras pandillas de Estados Unidos y fueron evolucionando. De ahí también tuvimos un fuerte ingreso de música, de hip hop, de películas que de cierta manera fueron permeando en la cabeza de los jóvenes, incluyéndome a mí, eh, que se fueron convirtiendo en otro tipo de pandillas, ya no la forma de Estados Unidos, sino que agravada con la cantidad de violencia e impunidad que tenía Guatemala, que tiene, perdón. En este contexto me desarrollo yo en mi parte de juventud y niñez, eh, parte de mi inicio de artista fue para pulir un poco el tatuaje. Yo era uno de los que pandillas, de las maras. Aprendí un poco en la cárcel y en otros lugares, en la calle. Y me gustó, o sea, siempre he dibujado, mi familia ha sido durante 100 años de artistas en Guatemala. Y el dibujo ha sido parte importante, no solo de verlo, sino que de hacerlo. Em, Esto que estamos viendo en este momento es el 2015. Por mucho tiempo estuve tocando temas sobre la marginalidad de las personas, o sea, como individuo. No me interesaba ni género, ni etnia, ni nada. Solo nos veo como una granja de gallinas. Así somos. Ahí hay gallos, gallinas, lo que sea, todo se van al caldo por igual. Y eso es lo que pienso. Entonces, tengo una serie de dibujos que eso es, no tienen género, no tienen rasgo, nada, son pollos. Y estuve retratando todas estas secuencias y en algún momento me harté de estarme quejando. Y en el 2015 hubieron elecciones y un movimiento civil en Guatemala muy fuerte. Se quitó al presidente y a la vicepresidenta, fueron a parar a la cárcel y se llamaron a nuevas elecciones. Y a mí lo único que se me ocurrió para darle la bienvenida al presidente nuevo era ponerle una guillotina. Y se llama Monumento, enfrente O- del Palacio de Gobierno. un recordatorio Ajá, importante, ¿no? que De no se las les olvide la consecuencias. historia. Se los puse enfrente del Palacio de Gobierno. Hay un cuento de Augusto Monterroso, que es el cuento más breve, se supone, que dice, y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Y entonces, en la madrugada nos fuimos, porque no fui yo solo, a mí fue el de la idea, pero siempre tengo secuaces. Eso lo aprendí de la calle. Y lo levantamos, entonces la policía secreta de Guatemala no sabía qué hacer. Entonces estaban dando vueltas como que estaban haciendo deporte, pero con zapatos de vestir y uniforme. Entonces se quedaban viendo, algunos se acercó, preguntaban qué es y nosotros vamos a poner una venta o una cosa, algo así. Vamos a vender sombreros. Ya como a las 6 de la mañana ya estaba puesto y nos retiramos a verlo y la dejamos funcionar. Esto después se convirtió en una pintura, porque creo que soy un poco cínico a veces. Y dale, dale a la otra imagen. Y esto es parte del momento en que salgo de las pandillas y de la cárcel, era lo que les comentaba sobre mi experiencia ahí. Y parte de lo que se vive adentro es ver, oír y callar. Pero es lo mismo que vivimos en una sociedad reprimida y complicada, y violenta. Ver, oír y callar. Y eso es lo que quería retratar en ese momento, hace 23 años, 24, joder. Dale a la otra. Igual sigue siendo un dibujo,
Ahí. Ajá. Bueno, el performance es, creo yo, una de las formas más eficientes de comunicación. El cuerpo, se fue hasta abajo. El cuerpo es la primera herramienta que tenemos de comunicación. Y mi cuerpo y mi dibujo están muy ligados. Eso es un dicho que hay en Guatemala, arar en el mar. Fue una de las obras que fue un cambio para mí porque dije, bueno, ya, aquí ya me harté de esto. Hay proyectos que he hecho también de reinserción social, de trabajo con gente de calle, de manera individual, independiente, sin apoyo del Estado ni apoyo de iniciativa privada, es cuestión mía. Eh, pero con esto, o sea, fue como, en este momento estaba dando clases privadas y me sentía muy conflictuado de estar dando clases en un lugar, estar enseñando arte en un lugar donde mis alumnos morían o les pasaba algo. Entonces, ese fue el resultado de la imagen. Ah, fueron 8 horas de labor. Baja la otra, baja la otra. De estar caminando, moviéndome, estar arando. Es un dibujo que mide 100 metros por 30, que se repetía uno tras otro. Y lo borraba el mar. Se iba. O sea, la labor que yo tenía se había desaparecido. Eso fue hace 15 años, de los pasa, de los performances que he hecho. Esto fue hace, ay, no sé, hace 100 libras. Recordando un poco también mi momento en la calle, los Nike eran muy apreciados por las pandillas guatemaltecas y salvadoreñas y hondureñas. Pues, y el tatuaje era parte importante. Y ese todavía sigue ahí. Es un tatuaje un performance que me ha acompañado durante 20 años, 24 años. Es la palomita de Nike. Ajá, dale. Y ahí lo trasladé a pintura. Un poco como en ese momento en Guatemala el performance no estaba visto como arte, no estaba apreciado. O sea, nos veían como, no sé, un grupo de locos o yacas que no podían hacer otra cosa más que hacer chistes con el cuerpo o hacer cosas con el cuerpo. Actualmente ya la cosa ha cambiado y eso realmente, cuando lo mandé al concurso de pintura, lo puse como un supositorio de arte contemporáneo y gané. Sí, al final, bueno, sí. Esto es un dibujo de hace 20 años. No, vea, 20, ya había sido traumado todavía, no, eso fue hace como 10 años. Eh, Son láminas de metal. En cada agujero que ven, dejé caer una moneda. Todo está pintado con pintura automotriz y de ahí todo está rayado, como rayar un vehículo y quedan esas líneas. Entonces el dibujo la fotografía no le hace, ¿cómo se dice? No le hace justicia al dibujo porque cuando se ve detrás de un vidrio, parece un vidrio quebrado y te ves reflejado en ese cielo estrellado de Van Gogh, pero como que si fueran balazos. Ajá. Ese mide 2,40 por 1,20 centímetros. O telarañas. Este es un performance del 2015. Ahí ya comienzo a jugar más con la historia del arte. Eso está basado en la pintura de Rembrandt van Rijn,
el buey desollado. Jugué con la atmósfera, encontré una vaca. Dale, esos son los bocetos de lo que iba a hacer. Lo que le dije al de la cámara, cómo quería, dónde quería las tomas, eh, cómo quería la luz. Obviamente, yo creí que se podía coser la vaca para que yo permaneciera ahí, pero la vaquita era muy chiquita para... Sí, no me contenía. Pasa. Entonces uno en el performance tiene ideas que después, o sea, hay que saber qué se hace. Esa es la obra original de Rembrandt, una reproducción de mi performance en pintura. Traté de hacer más, lo más o menos parecido la manera de pintar. O sea, creo que tengo cierta habilidad para poder hacer falsificaciones. Muy bien. Ajá, ayuda. Y para dibujar también, hacer ciertas cosas. ¿Pasa? Y agarrar los temas de los grandes maestros. Actualmente estoy más o menos por esa línea, jugando con, no sé, estoy con la idea del realismo mágico, porque me parece que es uno de los movimientos literarios más fuertes que ha tenido América Latina, si no es el más fuerte. Tal vez Rubén Darío a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo la importancia que tuvieron todo el boom latinoamericano después, pero fue solo uno. Pero en el boom latinoamericano habían guatemaltecos, mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, de todos lados, peruanos. Y el realismo mágico no se me hace surrealista. El surrealismo es una parte de la psiquis de los europeos. Los europeos que se jodan ya están viejos. Nosotros no. O sea, nosotros nos estamos revisando actualmente como latinoamericanos. Cada quien con sus diferencias. Si usted le pregunta a un mexicano cuál es el mejor país del mundo, van a decir México. Lo mismo va a decir un argentino, no México, Argentina. No, cada quien está con eso. Entonces, creo que nos parecemos mucho. Somos muy, muy parecidos en todos los viajes que he tenido por América Latina. Siempre lo primero es, ¿qué te pareció mi comida? Y como, rica. Sí, Sí. sí. Y está buena, está buena. Joder, de repente te encontrás un habanero de mierda, pero está buena. Y bueno, el ácido úrico en Buenos Aires, eso es otra cosa. Pero, o sea, lo que voy es que estoy revisando la historia del arte y me sirve como un parámetro para ver cómo nos comportamos como sociedad, como seres humanos. Yo no tengo respuestas para nada. Es más bien, estoy buscando respuestas para mí y las voy encontrando poco a poco. Cada ejercicio que hago en pintura, en dibujo, en instalaciones, en performance, son respuestas que encuentro para mí. Comparto las imágenes y mis respuestas a partir de las preguntas que me he hecho y que cada quien vaya encontrando sus propias respuestas a partir de lo que ve. ¿Pasa? Y entonces tenemos a Dios y a Adán. Y Adán está siendo asaltado por Dios. Le está robando una Louis Vuitton y va en moto. O sea, ¿cómo a partir de una imagen? Porque es una imagen cotidiana, pero transportada, convertida en pintura, le da un sentido distinto a la imagen cotidiana. Al final sigo siendo un artista clásico haciendo paisaje, retrato, pintura religiosa. Sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo escultura. ¿Pasa? Las imágenes no las tomé yo, me apropié de ellas. Obviamente, bueno, Argentina ganando la Copa, y, bueno, ya sabemos lo que pasó con Argentina ahora. Y a Matiz
sea, también no es una cosa que yo solamente haga, también es el ojo del fotógrafo, de la otra persona que tiene esa habilidad y yo, o sea, yo puedo apropiarme de eso. También al momento de subirlo a redes sociales perdió sus derechos de autor. O sea, ya él no me puede decir nada, lo subí a la red social, se jodió. Al principio comencé con la prensa, que era de dominio público, pero ahora ya es la red social, ¿no? ¿Dale? Este es ese movimiento de Stop Oil, cuando atacaron la obra de Van Gogh. Lo que tenía era una sopa, no, no era una Campbell, era otra. No, no, no era Mushroom. Sí, era una lata, ¿no? Era una lata. Y entonces, pura gana de joder, le cambié la lata por una de Tomato Soup, que es un clásico gringo, ¿verdad? Andy Warhol, Warholeando, sí. Y haciendo relaciones políticos sociales con Estados Unidos y Europa. ¿Dale? ¿Qué decir de eso? Es histórico. O sea, se puede ir a la chingada todas las redes sociales, que estalle todo el internet, que se vaya a la mierda, pero eso va a quedar. Y va a ser el retrato de una época. ¿Y cómo no retratar al artista con la obra? Y eso es lo que nos representa. No sé si para bien o para mal. No todos tenemos la culpa de eso. Pero como dijo Picasso, yo no lo hice, solo lo retrato. ¿Vale? Y ahí terminó, ¿no? ¿Faltan? Eh, Ah, Parece como si hubiera terminado, ¿eh? ¿Verdad? Richard Serra. Termino escogiendo las pinturas a partir de la composición, del color, de la forma, a veces por la manera que tienen de contar la historia, la narrativa, las descontextualizo, les quito la historia para ver cómo funcionan sin el texto y se les puede devolver. Una imagen más, no más. Es una imagen de Richard Serra. eh, Sí. Ahí está. Ahí está. la fotografía original era en blanco y negro de los años 70. Ah, 90. Más 2000 era. Ah, bueno. Pero igual sigue pareciendo setentera. Eh, es de un artista. El artista es el que está interviniendo la obra con la acción de patinar. O sea, hay trabajo de dos, tres artistas acá. El fotógrafo, Richard Serra, y el artista de performance. Y yo me robé los tres. Solo estoy representando la imagen de un artista de performance, pero convirtiéndola también en una pintura más contemporánea o renacentista al utilizar la luz y la sombra, quitémosle lo contemporáneo y alterarla para que quede el color. Agradezcámosle al internet que tiene fotos de todos lados y pude encontrar ese edificio con el color original. Pues y ahí termina esta presentación. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a empezar, si quieres, un poco una charla
que podemos abrir también a quien quiera participar, si tienen alguna inquietud, algo que quisieran preguntarle a Jorge, en cualquier momento, creo que puede ser como abierto. Pero para empezar la charla, me gustaría hacer como una pequeña reflexión, ¿no? La evolución de lo que fuimos viendo, me parece muy importante ver cómo inicias como justamente con esta contextualización, ¿no? De un área geográfica, de un país, de una situación político, social, etcétera, etcétera, que marcan, por supuesto, tu juventud y que te llevan a una línea de creación en donde el cuerpo, tu persona, tu integridad y como ese sentido violento y descarnado hace que te expongas, ¿no? La obra eres tú, es esa acción, es ese cubrirte con cinta y quitarte el capullo, el estar saliendo y el estar padeciendo, ¿no? Como digo, no quiero decir autocastigo, nada infligido, pero sí de una manera personal una representación de una violencia latente y de una de un conocimiento profundo, ¿no? De esta situación. Cómo a partir de eso empieza un poco a alejarse de esta, digo, no completamente, pero sí evolucionar un poco y decir, después ahora pasamos a tomar las imágenes que en un momento fueron como muy personales y donde tú te ponías a imágenes públicas para representarlas, para transferirlas a un formato distinto y después llevar todo eso a una relación con la historia del arte, ¿no? Como que hay puntos en los que se siente como que ese camino te va llevando hacia otra dirección, pues, ¿no? Hacia una cuestión más de historia del arte, de reconsideración de símbolos clásicos, de este paralelismo, ¿no? Con las imágenes actuales, con esta idea de historiografía, de entender la estética y los símbolos pasados, tal vez en una relación de pasado y presente similar. Pues las pinturas las empecé en el 2002. Primero eran de gran formato. Eh, la primera pintura que hice fue un hombre cargando un caballo enfrente de la casa de gobierno. Me pareció una cosa tan bizarra y extraña que lo primero que me hizo pensar fue en los caprichos de Goya. Entonces dije, estaba buscando qué pintar porque no sabía, no encontraba qué pintar, qué decir con la pintura, porque puedes tener mucha técnica, puedes ser el más virtuoso de todo, no poder hacer nada, solamente representar. Cuando vi esa imagen, me voló la cabeza. Dije, esta imagen la estoy compartiendo con 18 millones de personas, solo yo la estoy viendo. Como obra, no, no creo. Habrán más. Yo la puedo pintar y la puedo transformar de eso, de esa imagen de prensa que también, o sea, tenía una carga política, una carga social, porque el caballo era de madera y era uno de estos fotógrafos que andan de camino por todos lados, que seguro sucede aquí en México, en el Zócalo, sucede acá, en frente de la catedral, y podemos repetir esa imagen en Buenos Aires igual, en Colombia igual, que ponen a un caballito enfrente, pero el fotógrafo tiene que moverlo y cargarlo. O sea, me voló la cabeza eso y dije, bueno, eso es lo que voy a pintar, porque no me sirve de nada y entonces no es que esté alejado de mi performance, solamente es otra forma de comunicar las ideas que tengo, ideas muy similares a mis performances, igual cargar un logo de Nike en el pie, Sí, eso. ajá, o sea, estar arando en el mar. Es ir y venir Es entonces. un ir y venir, o sea, son cosas que han ido paralelas en mi trabajo. La pintura, el performance, el video, el dibujo, la escultura más o menos, pero ahí va. Y los formatos se redujeron, ¿no? Hablas de estas pinturas de gran formato Es, y bueno, la quería serie con la que conocí, magnificarlas. sí, justo tu trabajo son pinturas de un formato muy pequeño, casi preciosista. Sí, porque es que también puedo llevarme una exposición en una maleta. La cargo en una maleta, puedo llevarme 40.
Y me preguntan, ¿qué es artesanía? Ya está, se va, se va. Las he pasado por México, por Brasil, por Colombia. Son mías, y que son recuerdos un poco extraños. Recuerdos bastante particulares, Ajá, por son supuesto. bastante particulares, pero se pueden mover. O sea, es algo que no tiene la pretensión de ser el monstruo y corresponde también al formato del periódico actualmente del teléfono, la manera en que vemos la imagen, una imagen que compartimos todos. Entonces, no creo que esté tan perdida de mis ideas y de mi manera de ver el mundo. Creo que el hilo está ahí, ¿no? Y Ajá. el interés y todo, pero sí como las líneas, ¿no? De esta cuestión documental casi de la realidad, del entorno, de la historia, y esta búsqueda también, ¿no? Más de la historia del arte y de sus Sí, clásicos. sí, sí, me mantuve mucho tiempo con Guatemala haciendo las imágenes de Guatemala, de los periódicos de Guatemala, porque creí que estaba súper conflictuado el país y que había que representar todo ese conflicto que había que trasladarlo, no solo el conflicto también, sino que el realismo mágico que tenía el país. Y de ahí vi el resto del mundo y dije, está jodido igual todo, es lo mismo, somos igual, sí, Justo humanos, te humanos. quería preguntar eso, ¿no? Ahora que consideras Guadalajara tu segundo hogar, ¿cómo lo percibes? Es decir, esta carga tan poderosa, ¿no? Que representa tu ciudad, tu país natal, trasladarlo a un lugar que si bien por supuesto que está jodido, que tiene sus problemas, que tiene su propia violencia, parecería que está como en otro nivel casi de representación, ¿no? Hay como una situación dentro de la forma en que se expresa artísticamente que parecería muy diferente. ¿Cómo lo percibes tú? No hay mucha diferencia, hay cosas muy similares. O sea, también si uno se mete mucho de lleno en las noticias, en los periódicos, vamos a terminar mal. Vamos a terminar paranoicos, asustados, eh, preocupados por la situación que está pasando por todos lados. O sea, yo no reviso constantemente los periódicos. O sea, veo, tengo como que me llegan las suscripciones, lo abro para ver las noticias, leer en realidad y enterarme, sí, lo hago una vez a la semana, pero no me meto de lleno o sea, no puedo. Y entonces esas imágenes que trasladas a los cuadros, ¿cómo las seleccionas? ¿Es una cuestión aleatoria? ¿Es algo que cae sorpresivamente? ¿Es algo que buscas? Hay cosas que busco, hay cosas que busco muy específicamente. Hay otras que son aleatorias que llegan solamente, o mis amigos también me mandan imágenes y me dicen, mira, esto es una pintura. O sea, alguien me mandó una imagen de un hombre corriendo desnudo detrás de un jabalí en Alemania. Y digo yo, bueno, Alemania es un país desarrollado. ¿Qué hace un hombre desnudo, gordito, corriendo detrás de un jabalí? Ajá, o sea, se lo va a comer. Claro. Ujú. Rigo, que no sé por qué no está aquí, que conoce perfectamente tu trabajo, se tomó la molestia de pasarme algunas preguntas para Ajá. guiar y ayudar un poco de esto. Y hay una que efectivamente también me intriga, me llama la atención, en la que pregunta si alguna vez has retratado un hecho que hayas presenciado, porque hablas de este, sí, claro, recorrer el periódico, ¿no? Revisarlo, enterarte de lo que pasa, pero ¿has hecho algún evento, algún suceso que sea cercano, que hayas participado y que hayas Que yo haya visto, participado ajá, con, o que bueno, hayas visto, o que sí, varios. O sea, uno no el del como jabalí? actor, uno como actor, sí, como aparecí en mi primer autorretrato. Aparecí en la prensa después de una pelea juvenil y habían varios presos y heridos y aparezco yo dentro de una camilla de un hospital y entonces, o sea, fui de los protagonistas. Sí. Y tienes ese, la nota y el cuadro.
Eso fue cuando tenía 18 años, entonces tengo la imagen del periódico y la pintura. No, no, esa es otra. Hubiera sido fabuloso. Sí, claro, por supuesto. Y estoy verificando que ninguno de estos cuadros que están expuestos ahí, no sé si todavía están. Yo estuve en estudio ahí, no cuadros ninguno está titulado. Es la primera pregunta. ¿Por qué no tiene título? Y segundo, como pintor tienes un propósito comunicativo. ¿Qué quieres comunicar? Porque veo que son muchas testimonios sociales o retratan muchas cuestiones sociales, pero Como pintor, como artista. si como artista, si tienes una línea definida, un propósito único, eh, algo que por lo que tú quisieras que se te recordara como artista, como pintor, y el por qué, pues, y el por qué en estas obras que yo veo en el Museo Reina Sofía no tienen título. Porque parte de la idea era de contextualizar el texto, porque vienen con un texto. Todas las imágenes vienen con un texto, o sea, ya un texto te condiciona el pensamiento y el arte condicionado es una ilustración. Entonces, en ese caso, prefiero dejarlo sin título. Y en realidad tienen un título, pero es una fecha, número de página, que eso porque lo perdí. Se me fue, o sea, tenía un archivo bastante grande de periódicos y de imágenes. Entonces, actualmente, cada imagen va a tener un título diferente, porque aunque sea la misma imagen que me aparezca, si es una captura de pantalla que hago desde mi celular, ese sería el título de la obra. Imagen no sé qué, con la fecha tal y tal y tal, pero eso no es la imagen original. O sea, se me pierde. El título de las primeras pinturas que hice era el número de página y la fecha que salió la imagen y el periódico, como un registro. Ese era el título. Pero en algún momento alguien llegó a mi casa, agarró todo el periódico y lo vendió. Me jodió. Entonces, por eso es que perdí todos los títulos y decidí, bueno, ahí se fue. Ya. Entonces, y con el internet actualmente, cada imagen va perdiendo su origen. O sea, podemos subir una foto a Facebook, alguien hace una captura de pantalla de esa misma imagen, la sube ningún nombre, quitarle el título, quitarle el texto y te va a quedar la imagen pura. No necesita más. Y con respecto a cuáles, o sea, me interesa resignificar la manera de hacer arte, o sea, no resignificarlas, eso es demasiado pretencioso, pero encontrar una forma de hacer pintura, arte, performance, video, lo que chingado sea, con los nuevos medios, en mi momento actual, en mi tiempo actual. O sea, yo no puedo estar pintando como en el Renacimiento, eso ya fue, ni los temas, o sea, eso ya se jodió. Tampoco puedo seguir pintando como Durero, como suprematista alemán, perdón, ruso. Ya, eso se fue a la mierda. O sea, la historia del arte ya fue, ya pasó. Estoy en mi momento haciendo mis cosas. O sea, y quiero, pues, no sé, no encuentro otra manera ni otros temas que tocar dentro del mundo del arte que no sean los temas anteriores. Si encuentro alguno nuevo, qué cabrón, pero no llego a eso, no creo. Gracias. Yo tengo otra pregunta.
¿En qué momento decides que quieres hacer esto, que quieres hacer arte? ¿Qué influyó en ti? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué vivencias, qué influencias que te hicieron llevar a plasmar esa realidad social que estabas tú inmerso y que la estabas visualizando? O sea, ¿qué fue lo que te movió para llegar a hacer esto? En Guatemala, creo que durante mucho tiempo hubo mucha fuga de artistas y de arte que tuviera cosas que pudiera ser interesantes para ver, que no solamente fuera una ilustración y un melodrama o un melodrama bien llevado. Un melodrama bien llevado puede funcionar, pero ¿cómo empujar eso a otro nivel? ¿Cómo se puede convertir en arte eso? Pero me parecía muy ilustrativo, muy burdo o fuera de la realidad. Pues yo llegué por el tatuaje, porque quería afinar mi tatuaje, y me topé con que había arte y que tiene signos y que puede ser leído de muchas maneras y funciona muy bien y que hay muchos tipos de arte. No estoy diciendo que lo que yo haga sea lo único y que vale la pena, sino que hay muchos y hay cosas que no tocan temas sociales que también son válidas, que son increíbles y eso me envolvió un poco en el mundo del arte. O sea, no es que yo haya decidido, como mis parejas me escogió a mí. Dijo, este es el que me toca y ya estuvo y no me voy. Puedes editar eso, pues. Ya valió. Sí, o sea, no es. Vos decidiste ser cristiana. Decidiste ser cristiana. Va. Un musulmán tampoco lo decidió. O sea, ya si están lejos, sucedió y ya me jodí. O sea, ahí me quedé. Fue como. Y no me molesta, no me quiero escapar. O sea, me siento muy a gusto, contento, aunque a veces me peleo. Y digo, no, la mierda, ¿por qué escogí esto? Y, Creo que impartes clases, particularmente con niños, ¿no? ¿Verdad? sí, De compartir este camino. y no les enseño mi obra. Sí, o sea, di clases en universidades, di clases para niños, para artistas jóvenes y otras cosas. También en lugares con mucha violencia también, pero es como muy complicado también. Entonces, eh, El arte puede ser una herramienta para una opción para estos problemas de fondo, ¿no? De violencia social. no es la única herramienta, pero sí, es una parte es una parte importante porque es una manera de pensar diferente, es una manera de apreciar las cosas de una manera diferente. Entonces, para mí sí es importante el arte dentro de una sociedad, es una manera en que uno se ve, es lo que nos representa como sociedad, como individuos, y puede generar dioses, puede generar, o sea, el arte es importante, puede ser manejo de masas también, el cine, la música. Anteriormente la pintura era usada por la iglesia para adoctrinamiento, o sea, para mí el arte es una parte importante de una sociedad y sí puede ser un elemento de cambio. Te tengo aburrido. Regresarnos, ¿no? Un poco a este momento, justo como estás hablando, ¿no? Del presente, del Em, actual. Platícanos qué estás haciendo. en ese momento, platicando con ustedes. Y Pero viene de. estábamos montando la exposición en la Galería de Rigo en Armada. Es un proyecto que tenía atravesado en la cabeza desde hace ya un par de años.
En Guatemala hay varios artistas de performance muy buenos y hay muchos artistas que hacen performance también, que no solamente son artistas de performance, sino que otras cosas. Y entre esas pláticas que he tenido con ellos, me topé con los dibujos, con los storyboards que hacen para los performance. Digo, estas, esto funciona, no tiene la fuerza que tiene totalmente obra individual, como una obra en particular. Independientemente que haya sido o no haya sido un performance, funciona cada uno de los dibujos independientemente. No necesitan ser arte contemporáneo, no necesitan ser arte moderno, como el performance tampoco lo necesita. Necesitamos nosotros para entender en qué momento de la historia del arte estamos metidos. O sea, es arte, punto, ya se fue a la verga. Y, o sea, me quedé fascinado con muchos de los dibujos de ellos y dije, bueno, hay que hacerlo. Y ahorita tengo la idea de ampliarlo más y hacerlo en otro lugar. Esa es la que está y sí me apasiona, de verdad. Lo veo. Seleccionar pues, una parte que no se conoce, ¿no? Es decir, en performance uno ve la acción, el cuerpo, lo que sucede, pero en realidad el exponer el previo, ¿no? La conceptualización, el diseño de todo Sí, eso, es muy interesante. Yo nunca he visto un guión, ¿no? es que no son guiones, no son guiones. Cada quien tiene una manera de hacer las cosas muy diferentes y eso es lo que me gustó. Ah, y, o sea, a mí en esta exposición hacen falta más artistas todavía, más gente que me encantaría meter la nariz ahí entre sus cuadernos, o sea, acercarme a ver qué es lo que están haciendo, ver todo eso, o sea, eso, sí, y sí, me gustaría ampliarlo un poco más, pero creo que la selección es muy buena también. Fíjate No, que no sé si lo que voy a decir lo voy a decir como viejito, a lo mejor yo soy como clásico. Yo veo a veces, estoy en contacto en patronatos de museos y formo parte del patronato de la OPE de museos. Y por ejemplo, el otro día me metí a ver una exhibición donde veo cajas y cajas y cajas, como 10 cajitas, tenían como conchitas de arena y no sé qué más. Y a veces, y me paro frente a ella y me pregunto, bueno, no sé si a eso puede considerarse como performance, que por cierto lo considero como algo efímero, el performance, y no sé si necesariamente el performance contribuye a la preservación del arte y a algo duradero, pero bueno, y entonces mi pregunta, me quedo yo frente a lo que dicen que es una obra de arte y digo, es que esto no tiene nada de arte. Realmente no estás viendo, por ejemplo, a un Dalí, a un Picasso, o a ti, a pintores o a escultores que realmente trabajaban el realismo, el hiperrealismo, el cubismo, lo que se te ocurra, la corriente que se te ocurra. Pero realmente había, desde mi impresión, había un arte y estoy intentando decirlo desde una concepción de ver a la estética como algo real, que tiene una forma de entenderse, que tiene principios para observarse, para entenderse. Y a veces yo digo, esto no es arte. Esto no es arte y aún sin embargo te lo venden. Llegas a un museo y está una máquina de escribir del Remington de los años 60 y dicen que eso es arte. No sé si me explico. Lo que quiero preguntar es, ¿por qué ¿hasta chingados es dónde, arte? realmente, qué es arte y qué no es arte, ¿no? Eso no tengo idea. ¿Qué es arte y qué no es arte? No sé. Eso depende del punto de apreciación de cada quien, que eso no es problema mío. O sea, eso es del punto de sensibilidad de cada persona y también tiene que ver mucho con la cantidad de conocimiento que hay, o sea, y de todo eso detrás. O sea, yo detesto también la obra que está sobre intelectualizada. Eso, o sea, si no me logra comunicar con la imagen, me la caga leer el texto. Ajá. Pero es una forma también de entender. Es una forma también de entender. O sea, qué bueno que estén escribiendo sobre arte. Pero por otro lado, también te iba a decir que el performance no es algo nuevo, el performance es algo viejo. La acción es de lo
primero, o sea, la acción está antes que el dibujo. Antes de que el ser humano tomara un lápiz o un pedazo de piedra o un palo, la acción fue antes que el dibujo. Una de las acciones más viejas, no, no es la más vieja, pero la que más me gusta, es de un tipo con una lámpara buscando a un hombre íntegro. Sus Diógenes de los griegos. O sea, solo es de que entendamos cómo viene, de dónde viene. O sea, el performance no es algo nuevo. Podríamos decir que si tenés conocimiento que te van a matar, te vas huyendo, no te vas a entregar para que te crucifiquen con otros dos y terminar en el Gólgota con 3 cruces. Eso fue un performance. Eso fue un performance. Para mí fue un performance. Dijo, puta, si me van a agarrar aquí me voy a la chingada. Pero ese no, ese dijo, bueno, yo aquí voy a cambiar la historia. Y ahí lo hizo. Bueno, lo que crean en eso. Pero históricamente las acciones son mucho más viejas. O sea, tal vez la música fue antes que el dibujo o una acción. ¿Y un performance qué es? O sea, que nosotros no lo logremos entender. La imagen esa de Tiananmen, esa persona parada enfrente de un tanque. Decime si no te erizás. O sea, si a mí esa imagen, esa acción me logra conmover, me vale si está dentro de un museo o si está en la calle. O sea, el sistema del arte es una cosa, el mercado del arte es otra cosa. Y esa imagen, o sea, depende de tu calidad de ser humano, de sensibilidad que tengas para que eso te afecte. O sea, si estas imágenes que presenté ahorita no estuvieran pintadas, las aceptarías como arte, como son performance, son acciones. O sea, las llevé a la pintura por pura gana de joder, no las necesitan. Y también porque puedo hacer, pero no necesitan ser llevadas a eso. O sea, el performance para mí es algo que viene desde hace muchos años. Igual el objeto encontrado. Que algunos se aprovechen es otra cosa. Y que se sobre intelectualice es otra también. O sea, pero no podemos descartar todo, ¿ah? Ya, ¿viste lo que hizo la Academia de Viena en 1900? Dijo, no, vos no entras, se fue a la chingada. Se hizo presidente de Alemania. Ahora, no, y ahora tiene. De él estoy hablando. Ajá. Mejor que se quede como mal artista, Cerote. Ujú. Y tienes una segunda exposición. Las, ah, Sí. la, Vamos a aprovechar para invitarlos, pues, ¿no? Invítalos también a que asistan. es que no me sé ¿verdad? la dirección. O Bueno, sea, pero se puede buscar. La cosa es que nos platiques de qué Zapopan. va a ser y más o menos dónde. ¿Y qué vas a presentar ahí? Pintura, escultura, video. Y gobelino. Y gobelino. Es una instalación. Es otra forma, ¿no? Es decir, estamos con otra Sí, no. representación. O sea, creo que lo que se mantiene dentro de mí es esa idea constante de estar jodiendo a alguien. O de réplica, iba a decir yo, pero bueno. Entonces, es que el gobelino lo pensás como algo ostentoso, como algo muy de la realeza, como de mostrar, pues, o sea, utilicémoslo. Y por otro lado, la cerámica, que es tierra quemada, que también con su historia, con todo lo que tenga, ah,
se convierte en un signo también. Eso podríamos hablar con vos sobre qué son los signos que hay dentro del arte actual. ¿Qué son los signos que estás viendo? ¿Por qué te molestan? ¿Por qué? O sea, no todo se tiene que apreciar, pero ¿qué decisión tomó el artista para poner eso y el curador, por qué lo tomó? Entonces, he ido como seleccionando los objetos y los objetos que hice, los objetos y los sujetos. Y he ido haciendo como acoplaciones entre elementos. Y anda a ver. Bueno, me intriga la escultura particularmente. Es decir, vimos ya ejemplos, ¿no? Dibujo, performance, pintura, eh, pero la escultura es, Hay algo ahí como mm, Augusto Monterroso me quedó grabado ahí en la cabeza. Augusto Monterroso está aquí como con esos cuentos cortos. Sí, por ahí va. Sí, sí, son fábulas. Sí, sí, espero que tenga humor. Ajá. sí, el humor es algo importante, pues, Sí. ¿no? Digo, dentro de toda esta seriedad, ¿no? La solemnidad del Formalidad, mundo del arte. hay una carga de humor importante, Sí. o de cinismo. No sé. Ajá, sí. No, lleva la Sí. otra en la mano, ¿verdad? A la Mona Lisa. Sí. Feliz tengo más que pintar. ¿Qué puedo hacer? Ahí tienes una Ya nueva hice imagen. una. O sea, están resignificando la obra. La obra no es intocable. Obviamente no le pasó nada a la Mona Lisa. ¿No? Tiene un vidrio. Ajá. Entonces, creo que, ajá, sí. Entonces sí creo que la obra va cambiando de significado de acuerdo a su tiempo o de la manera en que se aprecia. O sea, la obra no es lo mismo. Podemos leer a George Orwell con la granja de animales hace 40 años o 50 años cuando estaban con la política anticomunista, ¿va? La leemos ahora y se parece más a Estados Unidos que a Rusia. La obra va cambiando y se va resignificando Interactuando. e interactuando. Entonces, creo que es dinámica la manera en que nosotros entendemos la obra y los gestos. O sea, ese performance te llegó, te movió. Ujú. Y saben dónde ponerlo. Ujú. Intención, ¿no? Hay una intención, ahí saben dónde va a ser mediático. Definitivamente. Ajá, sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguien una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna felicitación? Sí. Pues, mira, sí. Gracias. Jorge, ¿qué te llevó a que Guadalajara fuera tu segunda casa? Es decir, hay como este movimiento, ¿no? De artistas que, por ejemplo, si te dedicas al arte gráfico, pues el lugar ideal sería, no sé, Oaxaca, ¿no? Como que ciertos lugares. Hay artistas que deciden, por ejemplo, su locación o hacer como un tipo de residencia en ciertos lugares. ¿Y a ti qué fue lo que te trajo acá? ¿En la misma obra? ¿La misma obra te trajo acá, tu producción? ¿O No, tú decidiste venir? como que tengo cierta atracción con ciertas cosas. Entonces, Rigo fue el culpable o que esté Ajá, acá. Em, Hacer un proyecto ok. hace 2 años, ¿no? Y bueno, fue como una bola de nieve que Género más, generó género. más y generó más y se fue de control y Súper. ¿Y tu lugar de residencia? Ok, ok.
Ok. Ajá. Tremendo. Súper genial. Y de Y ahí, pues, una cosa va conectando con la otra, con la otra. O sea, tenía un proyecto en Brasil con una galería. O sea, sin planificación, sin nada, me dice Rigo, yo voy para Brasil tal fecha. Yo como, te veo allá, va. súper. Bueno, nos vemos allá y estuvimos trabajando, él iba como de vacaciones. Pero tú normalmente estás en tu país. O, Estoy en Guatemala normalmente, o sea, ok, y sí es como bastante cómodo para mí estar ahí, claro. porque es un lugar donde me manejo muy bien, conozco muy bien todo y es como, ya, o sea, salgo a la esquina, ya sé qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que voy a hacer, si necesito hacer algo, mover cualquier cosa, pues ahí. Es tu hogar, tal cual. Sí, Súper. sí. Una Oye, relación de amor y odio, ¿cómo es el síndrome de Estocolmo? Eso. no te preocupes que acá también, ¿eh? Una preguntilla más. En esta intervención que tú hiciste con la guillotina, después no hubo como algún tipo de, digamos, llamada de atención porque fue muy provocador. Y el hecho de que de rastrear esa foto y los autores de esa foto tampoco era como muy difícil, ¿verdad? Tampoco me escondí. Ahí me quedé. Ay, ok. O sea, la guillotina funcionaba. Sí, sí. Pues también me quedé ahí como vigilando que nadie la fuera a usar o algo por el estilo. O sea, ya la Claro, gente. tomando tus Ajá, precauciones. sí, no. La dejé ahí para el que Pero funcionaba, pero vigilada. no me fui. O sea, me quedé cerca. Ajá, La gente interactuó y la verdad, yo creo que no pueden regresar a los años 70. claro. No pueden regresar a los años 60. Sería muy estúpido por parte del Estado volver a hacer eso. O sea, sí es cierto que hay formas de hacerlo y creo que las maras en Guatemala es un medio para callar a las voces que no les gusta oír Ujú. o que no les gustaba. Esperemos que este nuevo gobierno sea algo mejor y la verdad que le tengo mucha fe. A Sí, ver si no me decepciono, pero por el momento le tengo mucha fe. Y como el crimen organizado o la delincuencia cotidiana es una de las herramientas que tienen los estados para poder callar voces. claro. Entonces, si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho. Y donde fuera que estuviera. Pero es una parte del poder del arte, ¿no? Sí, Ahí es está. como... Y además también como aparecen tantos periódicos, puedo pintarla tantas veces. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, de hecho, cuando quemaron el Congreso en Guatemala, llevábamos la guillotina ahí. Entonces, fue una imagen bastante fuerte. Estaba la guillotina puesta y el Congreso ardiendo en la parte de atrás. Y a la par me sentía tan romántico como la imagen esa de Titanic.